Es más o menos la hora de iniciar el último asalto de esta jornada de Getafe Negro. Entonces, quería agradecer la invitación al festival, también al Ayuntamiento de Getafe, al Instituto Polaco de Cultura que ha hecho posible este acto y al Instituto de Literatura que nos ha traído de Cracovia especialmente a estas dos maravillosas mujeres. Y a ustedes por su asistencia, a pesar de la hora, y por ponerle color y calor a esta tarde gris de Madrid, vestirla de poesía. Entonces, quiero presentarles a nuestras invitadas de honor. Bueno, decirles también que yo soy Amelia Serrayer, que lo había pasado por alto, eslavista, traductora y escritora. Pero las importantes son mis contertulias. A mi derecha les presento a la señora Eva Gochau, que es la jefa del Centro de Cooperación Internacional con Europa Central y del Este del Instituto de Literatura Polaco y que además es doctora en Literatura Comparada y es licenciada en Filología Polaca y Rusa, ¿no? Entonces, witamy serdecznie, bienvenida, pani Ewa. Que nos da las buenas tardes. Y a mi izquierda tenemos a la poeta ucraniana Oliesia Mamchich, nacida en Kiev, no diré en qué año, porque es muy joven, y ella tiene en su haber poemarios tanto para adultos como Kladnica, Portada, o una serie infantil que podríamos destacar, por ejemplo, la Tiranosaurio Alienka, y es una licenciada en escritura creativa por la Universidad Nacional Taras Shevchenko y a pesar de su joven edad pues ha sido traducida a numerosos idiomas como el inglés, el ruso, el hebreo, el polaco por supuesto y recientemente al español, que es una de las ocasiones que aquí celebramos. Entonces, dobro wieczora, señora Eva. Dobry wieczór, dzień dobry. Sí. Bueno, pues quería, sin más preámbulos, empezar a preguntarles a nuestras contertulias. Usted, señora Mamchich, el pasado 24 de febrero, cuando se declaró la guerra total a gran escala, ¿cuál era su situación y la de su familia? ¿Cómo se encontraban? Ya he venido a Polonia, he llegado a Polonia un poquito antes con una beca, justo antes de la guerra, pocos días antes de la guerra, y me fui unos días a Kiev porque mi hija pequeña estaba en Kiev. Entonces yo ya estaba leyendo unas informaciones, análisis políticos y digo, ¿habrá guerra? ¿No habrá guerra? Eso no era claro, mis nervios no me aguantaron y en el último avión me he llevado conmigo, con mi hijo a mi hija y mi familia quedó allí. Iba a viajar otra vez a Ucrania, mis niñas ya estaban en Cracovia, volví a Cracovia el día 23, muy tarde por la noche, 23 de febrero. Me puse el despertador para muy temprano para que fuera al colegio, pero ya no fueron al colegio. Gracias por compartirla. Polonia es el principal país de acogida para estos refugiados ucranianos. Se estima que unos 6,5 millones, 7 han pasado por la frontera polaca, de los cuales más de 2 están residiendo, ¿no? Entonces, señora Eva, ¿cómo se han preparado las instituciones y las ONGs, también las personas, para acoger este éxodo humano?
En Polonia nadie hasta finales no creía que esta guerra iba a empezar. Todos estuvieron sorprendidos y absolutamente sorprendidos por la guerra. Pero hubo una movilización rápida porque ya el día 24 de febrero había cientos de voluntarios que ayudaban a los ucranianos que estaban saliendo del país para organizarles refugio, para darle la ayuda. También las ONGs reaccionaron rápidamente y en poco tiempo el gobierno también ha promovido una ley que regulaba mucho la situación de los refugiados. Se considera que han pasado la frontera unos 7 millones de personas. Algunos se han ido luego a otros países, otros volvieron a Ucrania. Entonces fue un levantamiento, un movimiento rápido, solidario, de ayuda ofrecida por las personas privadas, ONGs, administraciones. Y quería centrar ahora también el tema nuestro de hoy, que es la cultura en tiempos de guerra. Entonces, la UNESCO ya calculó en junio que 152 bienes culturales ucranianos habían sido destruidos total o parcialmente por las tropas rusas, entre ellos museos, monumentos y iglesias, en su mayoría las iglesias, curiosamente, aunque desde luego no solo. Y quería dirigir esta pregunta a la señora Aliesia. ¿Cuál es el papel de la cultura de esta guerra? ¿No? Porque tenemos la catástrofe humana, ¿también podemos hablar de un genocidio cultural? Możemy mówić de genocidio cultural, no solamente de la guerra que dura ahora. En realidad, muchas instituciones culturales, de cultura, que han sido destruidas ahora totalmente o han perdido las ventanas, como museos, Museo de Literatura, la Universidad, el Museo del Poeta Taras Shevchenko, eso fue hace pocas semanas. Pero se trata todo el tiempo es que la cultura ucraniana siempre estaba amenazada por parte de Rusia. Hace 100 años hubo una situación parecida. Los ucranianos vivimos ahora una situación pensando en lo que pasó hace 100 años. Hace 100 años la generación que tenía más o menos mi edad, les llamamos ahora mismo, era el renacimiento ejecutado. Era principios de represiones que traído por Moscú. También han venido a través de Kharkov, a través de Kiev, y trajeron el comunismo. Pero al principio de las represiones se publicaban había publicados 269 escritores ucranianos. Después de pocos años quedaron 36, mientras que murieron solo 7 de estos escritores. Entonces, mi generación siempre estamos pensando sobre aquellas personas, porque esta era una generación muy fuerte, muy creativa a principios del siglo XX. Que tenemos situación parecida. Informacja o tym, że Rosjanie mają takie listy do zniszczenia ukraińskiej inteligencji, jest prawdziwa. Na przykład jeden mój kolega, pisarz dla dzieci z Izuma. Sabemos, un escritor de literatura infantil, Izuma, desapareció. Él se quedó en Ucrania porque tenía un hijo autista, se quedó en Ucrania y desapareció. Muchos de mis compañeros, muchos amigos escritores están en el frente, están luchando. Incluso la poetisa Olena Gerasimiuka
y en Chernobús odłożyli książki. dejaron libros a un lado y están luchando, defendiendo su país. En nuestro ambiente hay muchos muertos ya, los que han muerto en la guerra. Un hijo jovencito, tenía unos 5 años, murió durante esta guerra, de un hijo de una poetisa. Esa cultura no solamente está amenazada por Rusia, pero también por qué estamos luchando. ¿Qué hacen los rusos cuando llegan? Recogen de las bibliotecas todos los libros ucranianos y los queman. En Gerson, que está ocupado, yo aprieto los pulgares para que vuelva a Ucrania. Los niños no han tenido vacaciones, los rusos los obligaron a estos niños todos los días durante el verano en el colegio para que estudiaran en ruso literatura e historia rusa. Allí en aquella ciudad precisamente los niños no hablan mucho ruso. Tenemos bibliotecas devastadas, museos. El museo de un filósofo del siglo XVII, Gregory Scorti, ahora son el 300 aniversario de su nacimiento y muy especialmente ha sido destruido con un misil puntual. El museo de la escritora Primachenko también ha sido destruida, pero la población fueron sacando los cuadros, la pintora, perdona, han sacado muchos cuadros de las llamas, los han salvado. Pero toda esa sensación que estamos perdiendo la tierra bajo los pies es lo peor de esta situación. Pero la lucha va detrás de la cultura. Aparte de las historias humanas y de la inteligencia, y este testimonio tan valioso nos ha recordado la señora Liesia que tenemos alrededor nuestro una exposición maravillosa y que es un milagro contemplar, ¿no? Porque tenemos una conexión, un diálogo entre las culturas ucraniana y polaca, los cuadros de María Primachenko, que 25-26 fueron destruidos. Primachenko, gracias por la corrección. 25-26 fueron destruidos durante el ataque que usted ha mencionado. Y también tenemos a Nikifor, que según los datos que los que yo dispongo, y entonces al atacar el museo en el que se encontraban las obras de Primachenko... Los cuadros no han sido destruidos porque la gente ha salvado los cuadros, pero sin embargo yo he tenido información que se han discretado muchos de cuadros, pero algunos sí que han sido dañados. Pues muchas gracias por esa buena noticia, además de los que tenemos aquí que podemos expresar. Una 30 de octubre tenemos esta exposición para disfrutar. Por otra parte, tenemos esta destrucción del patrimonio, y eso que la cultura pues, es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Es un bien común, pero paradójicamente, gracias a lo terrible de este conflicto, está más presente que nunca y más visible la cultura ucraniana. Entonces podemos decir que autores como Taras Shevchenko, el gran rebelde del romanticismo que usted ha aludido, Lesia Ukrainka, Vasily Stus, Natalia Belchenko, bueno, por supuesto también Alesia Mamchich, están siendo traducidos a diferentes idiomas. Se han dado también casos como las visitas de U2, el concierto en el metro de Kiev, su presencia en Bucha para comprobar in situ los crímenes de guerra. ¿No cree, señora Eva, que está ganando la batalla moral Ucrania y que en medio de toda esta catástrofe al menos está cobrando una visibilidad, al contrario de lo que pretendía Putin?
Naturalmente sí, me pienso que yo creo que incluso es seguro que la mayoría de los europeos occidentales, Ucrania no tenía una identidad propia. Era allí algo añadido, algo que coexistía con lo demás. Ucrania ahora tiene su identidad que Ucrania la estaba construyendo desde las décadas, pero ahora mismo es visible en el mundo entero, no solo en Europa. Hace poco hemos viajado con una exposición de fotografías de los refugiados ucranianos en la India y hemos tenido talleres con niños que pintaban postales para Ucrania. Entonces, allí estaban también descubriendo la cultura, no solamente la historia. Entraban en contacto con los textos, con la poesía, con los autores. Se han leído poemas, entre otros de Olesha. Entonces, esta cultura que siempre merecía ser tenida en cuenta, pues con ocasiones de esta guerra se ha sido más visible, más visible, más conocida. Y la cultura apoya esa memoria sobre Ucrania, que nos acordamos de ella. Su identidad en el mundo es reconocida. Quería volver un momento con nuestra poeta. Es curioso las diferentes facetas que usted cultiva, porque por un lado está la literatura infantil, sus versos son parte del currículum escolar en Ucrania, pero por otro lado ya en el 2013, cuando el Euromaidán, cuando las protestas, usted tuvo también un papel de activista cultural, organizando muchas lecturas poéticas en esa serie de manifestaciones duramente reprimidas, ¿no?, del Maidán. ¿Cómo recuerda aquellos momentos que hacen pensar lo que dijo el poeta vasco y español Gabriel Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro? Durante esos acontecimientos históricos grandes, la poesía se actualiza muchísimo. Todos lo vivimos, algo enorme, algo inesperado, algo que no es confuso. La poesía da la primera respuesta. Yo agradezco mucho al Instituto de Literatura que puedo trabajar en un programa o proyecto ucraniano en lengua ucraniana, y leo ahora mucha poesía actual que se está creando ahora mismo. Es una poesía muy fuerte. También se actualizaba en los tiempos de Maidan, en un momento cuando estás buscando la palabra para definir lo que estaba pasando. Mi familia estaba muy comprometida en estos acontecimientos, en esta historia que estaba creándose. Yo, por intuición, estaba sintiendo que lo que estaba empezando tendría una escala mucho mayor de lo que aparecía en el Maidán. La poesía ucraniana, si miramos los libros, los tómicos de poesía de hace 10 o 15 años, muchos poetas escribían sobre la guerra cuando no había guerra. Había como un presentimiento de un posible conflicto. Desde los tiempos de Maidán, con la ocupación de Donbass, todo esto se ha movilizado. Ahora mismo es un grito que ayuda a sobrevivir todo esto, nos ayuda a responder a lo que está pasando. Yo nací en una generación muy tranquila. Ya había pasado la Segunda Guerra, mis padres ya nacieron después de la guerra. Todo el mundo parecía tranquilo, pacífico. Y lo que ha pasado delante de mis propios ojos, pero una ciudad que es una aglomeración grande, ha sido vuelta del revés. Necesitamos unas enormes fuerzas para
para una vida tranquila y ordenada, vivirlo más adelante. En Kiev está volviendo hacia la vida normal, más o menos, pero sigue siendo una ciudad amenazada y esta vida está amenazada. Yo creo que después de esta guerra vamos a tener mucha literatura muy buena. Nadie duda en Ucrania sobre esto. No conozco a nadie que no tenga esa esperanza, pero que hemos perdido. Ahora mismo los ucranianos están muriendo los mejores. De Rusia nos viene gente que están robando todo lo que se pueda, pero nosotros estamos perdiendo gente que tienen un gran bagaje cultural y artístico. Un director de orquesta de Gerson ha sido fusilado en su propia casa porque él no estaba de acuerdo con lo que estaba por ser. Son unas pérdidas enormes que son irrecuperables. Como aquella generación del Renacimiento fusilado, ahora cada persona tiene el precio de oro. Se conoce, haciendo una paráfrasis con otros momentos de la historia, ¿no? Pues como la generación perdida, ¿no? La tierra baldía en cierta forma. Por otro lado, precisamente como los hombres, la mayor parte de ellos han acompañado a las familias, a las mujeres y a los hijos, han asegurado su vida, pero se han quedado para combatir. El papel de las mujeres ha sido muy importante y hay muchas instituciones que están haciendo lo indecible por contrarrestar todas estas pérdidas, como el Instituto de Literatura de Cracovia, que representa Eva, y es una institución muy joven, del 2019, y sin embargo dinámica, activa, y quería que nos hablaras de vuestras becas, de vuestros programas, del portal ucraniano Polaco para Siostry y de las iniciativas que tenéis en marcha. Ahora en nuestro instituto tenemos 6 mujeres ucranianas que trabajan. Son las mejores trabajadoras nuestras. Cómo se pueden organizar sus hijos, cómo pueden trabajar, es absolutamente admirable. Son muy creativas, son escritoras, traductoras, periodistas. No caen en la depresión, aunque tienen todo el derecho para ello. Hacen todo el esfuerzo para seguir con la creatividad. Hacen un gran esfuerzo también para ayudar a mantener a sus familiares que no están con ellos en Polonia, como sus hijos que se quedaron en Ucrania. Entonces son absolutamente admirables y eso nos permita creer en la fuerza del pueblo ucraniano, en su voluntad de sobrevivir. La parte de la poesía de Olesya Mamchich, que es una de las autoras que tenemos en esta antología bilingüe, Encuentros, 100 poemas de Polonia y Ucrania, que estamos aquí avanzándoles porque mañana será la presentación oficial editada por Austeria. Pueden disfrutar de la traducción al castellano hecha por un grupo de traductores, que es una suerte encontrarme entre ellos. Y mañana en la librería Vina por Letras tienen otra cita ineludible con la poesía y cultura polaco y ucraniana a las 8 de la tarde. También estará el poeta Adam Leskiewicz, que es uno de los autores que lo pueden encontrar entre los asistentes, pero mañana tendrá el micrófono en sus manos. Y por ejemplo, si volvemos a esos tiempos de paz, por un momento, Olesya, sus poemas han servido de inspiración a canciones de grupos como de música ligera, ¿no? Como Ois Sound System, y quería que me hablara si tiene algún tipo de relación personal de esa colaboración con el grupo musical.
me gustan ser co-creadora de unos proyectos, digamos, de síntesis de diferentes ramas. Me gustaría volver, evidentemente, a esa actividad. Yo no sé cómo en España, pero en Ucrania es algo muy popular, muy conocido, una música con poesía. Nuestro músico Sergiy Zhidan, que fue en la lista de candidatos para el Nobel, le dábamos todo el apoyo que posible. Además de que él sigue estando en Kharkov, se quedó allí y trabaja como voluntario muy activamente. Él canta con dos grupos de música diferente y realiza su poesía, su música en el estilo rock. La poesía ucraniana tiene dos direcciones diferentes. No todo es la poesía ucraniana. De otra, tenemos un acento móvil, entonces podemos rimar mejor, y Sabotónica se une con la música en unos proyectos. Es muy natural. Tenemos otros proyectos que tenemos también con otros actores que también son actores cantores. Creo que es una tendencia europea, pero en Ucrania es muy presente, muy popular. Entonces, la señora Eva ha sido la antóloga que ha hecho la selección de esta selección llamada Encuentros, 100 poemas ucranianos y polacos. ¿Qué criterios ha seguido para hacer esta criba y darnos esta muestra de lo que se está haciendo de poesía viva ahora mismo, tanto en Polonia como en Ucrania? Y sin la distancia que da el tiempo, porque son autores vivos, que eso es un mérito añadido, entre ellos Sergiy Zhidan, que usted ha mencionado, por supuesto, Alicia. Es poesía contemporánea, es la poesía del siglo XX-XXI. Son jóvenes poetas que ya están considerados como Sergiy Zhidan, y es muy popular, muy destacable, que ya es como un clásico contemporáneo. Pero yo quería decir que es la selección de dos idiomas, dos culturas, polaco y inglés. Queríamos nuestra hermanamiento en las relaciones de hermanos, hermanas de estas dos culturas, como ahora mismo, en este momento, se están apoyando mutuamente. Otro criterio era demostrar la diversidad de la poesía polaca y ucraniana. No queríamos que esta antología fuera solamente antologías de tiempo de guerra, que no solamente incluyera poesías que son reacción a la guerra. Queríamos mostrar que la cultura ucraniana es muy viva desde siempre, desde que empezó a crearse hace cientos de años. Así que tenemos poemas sobre la guerra, sobre ciudades ucranianas que están desapareciendo, que están muriendo, pero que luchan. Pero también tenemos poesía sobre el amor de los fenómenos que duran durante mucho tiempo. Lo que decía Olesha, que la poesía ucraniana, de alguna manera profética, han previsto que la guerra podría pasar, y ahora lo vemos y reaccionamos a través de literatura. Para leer un poema de nuestra contertulia Alicia Mamchich sobre la guerra. Es breve, pero muy intenso por eso mismo, como buena parte de su poesía. La traducción en este caso es de Alina Petrick. Hombres buenos sembraron esta guerra, la cuidaban, la labraban, traían lluvia en las palmas de sus manos para que no se secara.
pero la guerra crecía lánguida, debilucha. Ni el sol, ni el agua, ni el fuego la sostenían. Mala guerra, pensaban los hombres. El año que viene, en lugar de guerra, plantaremos aquí un peral. Pues esperemos que así sea, que esta guerra llegue a su fin lo antes posible. Que antes de dar la palabra al público para que dialogue con las dos y que aproveche esta oportunidad, ¿no? Este encuentro cara a cara, la piel que habíamos perdido con la pandemia, quería preguntar por sus planes de futuro, Alicia, y en qué está trabajando ahora, para acabar con una nota optimista. Nosotros tenemos muchas bromas sobre que los planos de futuro son de 1 o 2 días. Y uno de estos chistes que nos contamos en la conversación de calificación profesional, de qué vas a hacer durante los próximos 5 años. Estamos en un choque. Mi familia quedó en Kiev, en Chernihiv, cerca de Gerson, cerca de Kharkov, y cada uno de los ucranianos tiene a sus familiares que están en peligro, y casi todos los días estoy en contacto, intento saber lo que hacen mis padres. Pero tenemos una posibilidad, una de adaptarse. El primeros 2 meses era un choque, pero luego empezamos a escribir. O sea, muchos autores, muchos creadores volvieron a su creación, a su escritura. Yo escribo ahora mucha poesía. A veces escribo algo para niños. Tengo una alegría cuando escribo para niños, porque la posibilidad para escribir para niños, cuando que me siento traumatizada, yo me sentí bloqueada, no podía escribir para niños. No puedo decir que lo haya superado. Ese trauma es no solamente personal, mía, es colectiva. Y claro, todos los días sigo siendo traumatizada. Es muy difícil, muy duro hablar de planes de futuro, pero también estoy traduciendo un poquito en el portal poesía polaca y un libro de libros infantiles polacos. Se está publicando ahora mismo en Ucrania, yo ya no me acordaba. Es un hecho muy positivo, porque lo primero era porque en un principio se dejó de publicar nada. Y la imprenta más grande es cerca de Kraków. Dejó de trabajar. Trabaja ahora cuando tienen electricidad, entonces durante la noche no puede traducir. Tiene un ciclo de trabajo mucho más corto, pero las editoriales empiezan a editar libros. Así que también mi libro va a aparecer ahora. Ha sido escrito antes de la guerra. Y en cuanto a poesía, escribo mucho. Pues habrá algún tomo de poesía nuevo. Nuevo poemario infantil que ya está y por ese otro segundo libro que se anticipa, ¿no? Entonces, ahora es el momento de cederles a ustedes la palabra, si quieren preguntar o por esos cuentos de terror que son a veces los poemas de Alicia Mamchich, o quieren saber más de la actividad del Institut Literature de Cracovia, que difunde la literatura polaca, pero también busca vínculos culturales con el resto de países europeos y promociona a poetas y escritores jóvenes, ¿no? Entonces, tienen una ocasión para preguntas, diálogos, sugerencias con nuestras dos invitadas. Al fondo de la sala. Gracias. Buenas tardes. Quería saber si mantienen relaciones con escritores o artistas rusos que se han manifestado públicamente contra la guerra o si se han cortado completamente los vínculos entre
Polonia, Ucrania y Rusia. Me refiero obviamente a vínculos culturales. Gracias. Más bien están totalmente rotos estos contactos. Yo conozco solamente a una poetisa que no solo apoya a Ucrania, pero no tiene esa idea colonialista. Nosotros tenemos tantos años cuando éramos totalmente colonizados y muchos autores rusos, incluso hablando en contra de la guerra, hablan siempre desde esta posición de un imperialista, de un colonizador, que nosotros somos tan... pero porque hemos perdido contactos, contacto con cultura europea, pero nosotros perdemos gente, perdemos niñas que son violadas y asesinados. Entonces no podemos hablar que los ucranianos, es muy triste cuando venimos a unos mercados de libros europeos que nos preguntan por Dostoyevsky, porque es desconocida totalmente la literatura ucraniana como diferente, está como tapada por la literatura rusa. La literatura rusa es difícilmente encontrar a alguien que estuviera por encima de ese punto de vista colonialista. Nosotros ahora mismo tenemos pues ese disonance con ellos, pero ellos están en contra de la guerra, pero hablas sobre ucranianos en la misma frase como una cultura inferior. Desgraciadamente, su mirada es siempre desde arriba, nos están mirando por encima del hombro. Dice, pobrecito, sí la cocina regional es curiosa. Siempre escribían, bueno, ellos siempre construían, pero los que no, pero estamos en contra de la guerra. Tocado un tema importante. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Sí, también al fondo de la sala. Hola, buenas tardes. En Ucrania hay mucha gente para la que el ruso es su lengua. ¿Está habiendo problemas también a este nivel? ¿Que la gente le cuesta manifestarse en la lengua del invasor o no? Que al fin y al cabo es la suya propia también. Gracias por esta pregunta y por lo anterior. Es una pregunta muy importante. Primero, lo que quiero decir que la lengua rusa es el efecto de una rusificación de mucho largo tiempo de aquella generación fusilada. Hasta esta guerra a nadie le importaba quién hablaba en qué idiomas. Hay mucha gente que es bilingüe, que utiliza en ucraniano y en ruso, y eso ningún problema de identidad. Otra cuestión es, yo nací en Kiev y soy hija de una familia de lengua ucraniana. Yo entonces sí sentía esa opresión que como yo hablaba en ucraniano, dice, esa será de un pueblo que ha venido de alguna aldea. Cuando mi madre me llevó al colegio en Kiev, esto era la Unión Soviética, había clases ucranianas y rusas. Y entonces hacían algunos vecinos, dice, ¿por qué la matriculas en la clase tan ucraniana? ¿Por qué le estás estropeando el futuro? Entonces luego vinieron después de la Revolución Naranja y de la Revolución de Dignidad,
independencia, cada vez más personas pasaban a utilizar ucraniano de una manera natural. Eran bilingües. Hay mucha gente que era ruso parlante. Tienen ahora ese problema de que esa lengua es la lengua del enemigo. Y veo una cierta rechazo hacia la lengua rusa. La gente empieza a utilizar lengua rusa, la lengua ucraniana, después de una bomba rusa caiga sobre su casa. Eso es interesante ambiente entre los escritores. Hay un escritor, Vladimir Rossienko, muy interesante. Quizá no esté traducido al español, pero a polaco y a inglés sí. Su historia es interesante. Él nació en Donetsk, entonces él era rusoparlante. Él publicaba en Moscú, recibía premios rusos. Y luego llegaron los rusos a su ciudad, a Donetsk, y él lo dejó todo y se refugió, huyó a Kiev. Ya tenía unos 50 años por entonces. Tenía que empezar su vida desde cero. Y es entonces cuando él aprendió ucraniano muy rápidamente. Y el siguiente libro ya lo escribió en ucraniano, y ese libro era de un nivel muy alto, lingüísticamente hablando. No cualquiera puede en 3 años aprender el idioma para escribir con idiomas. Es un libro muy bueno, escrito en ucraniano. Ya vivía cerca de Kiev, en una que pertenece a de otra familia de historias. Él perdió todo en Donbass y quería escribir un libro alternativamente en ruso y en ucraniano. Y cuando los rusos llegaron cerca de Kiev, él pasó bajo la ocupación rusa, ahora mismo sobrevivió de verdad con muchos problemas. Hemos publicado sus memorias sobre esta ocupación. Es terrible. Será por milagro que los voluntarios le trasladaron a la ucraniana occidental, y entonces él ha dicho que no voy a escribir ni una palabra en ruso. Entonces hay muchos poetas, escritores rusohablantes que están traduciendo sus poemas al ucraniano o publican libros bilingües. Hay un Boris Gersonsky, un excelente poeta de Odessa. Él escribía en ruso, pero estaba absolutamente abierta a la cultura ucraniana, y ahora mismo está publicando la autotraducción a ucraniana, y él y su mujer, ya bastante mayores, tuvieron que refugiarse en Italia, tenían que dejarlo todo. Para cada escritor ucraniano está en Europa, pero cada ucraniano mayor que ya todavía no es jubilado está bien militarizado o hace trabajo voluntario. La señora Eva, sobre los vínculos culturales entre Polonia y Ucrania, naciones hermanas que han visto también cómo sus fronteras cambiaban, ¿no? Y sobre esa Galicia que se ha quedado a partir de 1945, la mitad partida en dos, digamos, ¿no? que ha quedado parte en Polonia y parte en Ucrania, que explica también la cercanía de estos dos pueblos, que en España quizás no es tan conocida como la relación con Rusia. Y nos gustaría que hablara también sobre eso, señora Eva, ¿no? Que también por ese motivo muchos ucranianos son incluso trilingües con el polaco, como es el caso de Alesia Mamchich, y de la zona occidental, de la ciudad de Leópolis y alrededores, ¿no? La excursión para Leópolis, Lvov, es una experiencia
es una experiencia, porque cuando hay gente bi y trilingüe, y de repente escuchamos a gente en polaco hablando fuera de Polonia, pero aquí tenemos mucha gente que lo oímos ahora en Polonia. Escuchamos el ucraniano, el ruso, el polaco. Yo creo que esto es un futuro, esa vecindad pacífica y mestova, donde las fronteras no van a separar, que nos van a unir. No sé si le responde bien o debería hablar un poco de la exporta, no sobre lo que veo para el futuro. Yo quisiera añadir que es muy importante que los ucranianos aprecian tanto lo que Polonia hace por ellas, que la imagen de Polonia es el mejor que nunca en Polonia, porque los polacos han pasado de olvidar. Habíamos cuestiones problemáticas entre Polonia y Ucrania y la Europa central, que las fronteras que se cambiaban, siempre había algunos daños sufridos por unos y por otros. Pero la experiencia de ahora con los polacos de ahora, yo espero que esta experiencia será una nueva etapa. Los ucranianos están absolutamente dispuestos a abrir la frontera. Ya no sentimos que hay una frontera entre nosotros. Estamos abiertos a la curiosidad hacia el otro, al interés por los otros. Muchos ucranianos han aprendido al polaco por vivir, pero muchos escritores polacos ucranianos leían en polaco. Otra cosa es aprender a hablar, pero leíamos literatura polaca. Hay muchos polacos que también aprenden ucraniano y quieren aprender. Entonces, si nos queremos, también le responderán. Consideremos a los ucranianos que luchan también por nuestra libertad. Nosotros no es solamente que nosotros estamos dándoles algo, nosotros recibimos. Es una cooperación, no es unilateral. Bueno, pues ya por la hora, si hay una última pregunta o comentario, y después de esta bella imagen de las fronteras, que también las que se levantan, ¿no? Las que se abren, también hay brazos abiertos, ¿no? Me ha hecho recordar la frase de un gran poeta exiliado polaco, Adam Mickiewicz, que hablaba de mide tus fuerzas por tus intenciones y nunca al revés. Entonces yo creo que con esta gran actividad cultural, humanitaria que tienen tanto los polacos como los ucranianos, resulta muy inspiradora. Y no sé si ahí se quedan ustedes con ganas de un último comentario para cerrar el acto. Pues nada, entonces les invitamos a mirar a su alrededor, a abrir los ojos hacia esta exposición y, si quieren, acompañarnos, en este caso al poeta Adam Mickiewicz y a la poeta Alicia Mamczyk, mañana a las 8 en la librería Vino a por Libros. Hablaremos en concreto de la antología, de poesía, y es una velada que se presenta muy interesante. El jueves también tienen un acto sobre las fake news, que ya saben que la tecnología y la desinformación, la guerra a la propaganda, es muy importante en esta contienda. Y bueno, pues un encuentro con Negra y Hermética, con 3 escritores de novela negra, entre ellas pues la gran Katarzyna Puzińska, que es una autora polaca muy reconocida. Pues muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.